tardes, bueno ya buenas noches, ya nos cayó la noche, Dios me los bendiga a todos, estamos contentos de poder estar acá nuevamente y continuar estudiando nuestra confesión de fe. Les voy a pedir que busquen en su confesión de fe, estamos todavía en el tema de la perseverancia de los santos y vamos a estar hoy terminando con el último párrafo, el párrafo número 3 del tema de la perseverancia de los santos. Vamos a hacer una oración para presentar la clase, presentar nuestras vidas y que el Señor nos ayude en esta noche. Amén. Padre, venimos delante de tu presencia en esta tarde, dándote las gracias por tus misericordias nuevas para con nuestras vidas. Presentamos este tiempo de estudio que vamos a comenzar en esta noche, Señor. Por tu gracia, tú nos has permitido por ya casi un año y algunos meses ir estudiando, Señor, este documento que contiene tantas verdades bíblicas importantes para nuestra vida, Señor, que podamos asimilar esta palabra, estas enseñanzas, Señor, y que podamos crecer a través de ellas. También de manera especial te presentamos, Señor, por la vida de nuestro hermano en Cristo, Paul Washer. Sí, se encuentra en Bolivia. Gracias a Dios la operación salió bien, pero se encuentra en cuidados intensivos, Señor. Su familia está aquí en los Estados Unidos. Te pedimos, Señor, que tú pongas tu mano de salud sobre su vida, Señor, que pueda haber una pronta recuperación en su salud física, en su salud emocional, Señor, y que tú también le des consuelo a la familia que se encuentra acá en los Estados Unidos, Señor. Suple todas sus necesidades y que en medio de toda esta situación que a lo mejor puede estar trayendo tristezas a sus vidas, que seas tú glorificándote de manera especial, Señor. Gracias por este tiempo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Antes de seguir hacia adelante, quiero preguntarles si hay alguna duda o pregunta acerca de lo que hemos ido discutiendo en estos dos clases que tuvimos de la perseverancia de los santos. Si se le quedó alguna duda, si usted tiene alguna inquietud, algo que no entendió, por favor comparta su inquietud o su preocupación. Yo como maestro, hermanos, yo puedo dar la clase y usted puede estar haciendo así con su cabeza, pero a lo mejor ese sí no significa que está entendiendo por lo menos a capacidad. Así que si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta, algo que a lo mejor después de la clase usted pensó acerca del tema, les doy la oportunidad, ¿verdad?, que lo compartan conmigo y con la clase y así podemos aclarar cualquier duda. Any questions that anybody might have about what we've studied so far about the perseverance of the saints, the first two chapters, or the first 2 points? We're going to start the third one today, the last one. But any question, alguna pregunta? O a lo mejor no es una pregunta, a lo mejor es cómo este tema le ha ayudado a entender más el aspecto de la salvación. ¿Nadie? Que brinda una gran seguridad de nuestra salvación, porque solamente de lo que él comenzó lo va a terminar en la vida de alguien que ha sido regenerado. Okay. Alguien que diga, hermano, lo escuché, vi todas las evidencias, pero aún así no creo en esto, no hay problema. Mana sí. Bueno, yo entiendo esa parte que dice que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Yeah. Lo que yo no logro entender todavía, por qué escogió a unos. Claro. Si Dios es todo soberano, tiene el poder para escoger a todos. Correcto. Y ahí está la cosa. Entonces, o sea, cuando he oído la explicación, pues, pero otra vez Claro. me surge la inquietud y no logro como que entender esa parte. Bueno, hay varias premisas en esa pregunta o en ese argumento, ¿verdad?, que se presenta. Sabemos que Dios es todopoderoso,
Correcto. ¿Dios tiene la capacidad de salvar a todos y tiene el poder para poder hacerlo? Sí lo tiene. Eso no lo cuestionamos ni está en duda. Eso tiene que ver con la omnipotencia de Dios, un atributo. Luego vamos al aspecto de la soberanía. Dios tiene la capacidad absoluta y la libertad absoluta de decidir algo sin la aprobación o sin el consentimiento de alguien. Amén, ya. También. Claro, porque eso es un atributo de Él, eso es soberano. Todos los mortales que trataron de cuestionar a Dios en las Escrituras, todos llegaron a la conclusión, incluyendo a Nabucodonosor, de que Dios es libre para tomar sus decisiones y que el hombre al final del día no tiene ningún tipo de autoridad ni de valor para poder cuestionarle. ¿Por qué? Porque Él es el creador y nosotros somos la criatura. Okay. El tercer elemento es cómo nosotros entendemos la gracia. Si nosotros entendemos la gracia como algo que nosotros nos merecemos, pues entonces vamos a tener problema en entendiendo por qué Dios, entre todos los seres humanos que están condenados por su pecado, por qué Dios decide soberanamente, y no es arbitrariamente, soberanamente, simplemente manifestar su gracia sobre unos y a otros abandonarlos en el pecado que aman y que desean. Creo que donde se hace difícil es cuando no comprendemos lo que es la gracia. ¿Qué es la gracia? Un regalo inmerecido. Es un regalo inmerecido, ¿ok? Yo no merecía esto, en el caso de la salvación, merezco la condenación por causa de mi pecado, pero Dios manifiesta su gracia de una manera soberana y de su libre voluntad. No hay nada que condicione a Dios a tener que mostrar gracia hacia una persona o simplemente retirarse y dejar a la persona que continúe en su pecado, no. Yo creo que la lucha constantemente está en que en el contexto de donde nosotros venimos y nos criamos, así sea haya sido cristiano o católico, la salvación nosotros lo vemos como algo que nosotros nos merecemos o que tenemos que trabajar para alcanzar. Y cuando hay ese entendimiento a veces de la salvación, pues entonces surge el conflicto de por qué. Ahora, hay otro aspecto bien importante. Al final del día, ni yo ni ningún mortal aquí en la tierra puede contestar de una manera clara y sin lugar a duda por qué Dios salva a uno y a otros. Lo que no podemos negar es que Dios a través de la Escritura ha mostrado claramente que Dios muestra su gracia sobre unos y a otros simplemente los deja en su pecado. No depende del que quiere ni del que corre, sino de aquel de quien Él tiene misericordia. Pero también todos tienen la oportunidad de venir a Dios, o sea, Dios no se cierra, o sea, de alguna manera todos tienen esa oportunidad, ¿no? Tienen la capacidad tal vez de venir, pero ¿cuál es la decisión natural del hombre caído? No escoger a Dios, ¿me entiendes? Si Dios deja que el libre albedrío sea el factor definitivo en la salvación de los pecadores, nadie sería salvo. Porque el libre albedrío del hombre jamás en su naturaleza caída escoge a Dios por su propia cuenta. No lo hace. El hombre no puede escoger nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque eso es una obra espiritual. Está muerto, no puede producir su propio nuevo nacimiento. Entonces son temas complejos. No son temas que yo estoy esperando que usted los domine en una clase de una confesión de fe. Estos son temas, hermanos, que usted tiene que pensar y meditar en ellos y sacar un tiempo para estudiarlos. Pero sí nos da un amplio conocimiento si nos vamos a los 6 fundamentos de la perseverancia. Ajá. Nos da un mayor conocimiento de poder dominar y entender mejor el tema. Correcto. Como son por lo menos la superposición, la inmutabilidad del decreto de Dios, de elección, la eficacia de la obra de Cristo, la perpetuidad de la morada del Espíritu Santo, la seguridad del juramento de Dios. Claro. Esos son los fundamentos de la perseverancia y si vamos ahí, eso nos deja un entendimiento mucho más claro. Correcto. Te voy a dar un ejemplo más terrenal, Nelson. Supongamos que yo tengo $1,000,000 y que yo decido ir a un centro donde tienen a personas homeless, abandonados, y tienen 300 deambulantes en ese lugar. Ese dinero es mío. Yo decido, de entre los 300 que hay, yo decido dividir o regalarle ese $1,000,000 de mi propia voluntad a 100 de ellos.
los 200 que no recibieron ningún beneficio de ese dinero, ¿me pueden acusar a mí de ser injusto? No, porque el dinero es mío, ¿verdad? Correcto. Yo no tenía ningún deber ni ninguna obligación de darle nada a nadie. Ni tenía por qué hacerlo. Ni tenía por qué hacerlo. No había nada que me estuviera obligando a yo tener que hacerlo. No había nada. Unos recibieron la gracia y el regalo que les estoy dando y otros no lo recibieron. Pero nadie en esa ecuación puede acusarme a mí de ser injusto. Porque yo no tenía por qué hacer eso. Lo mismo sucede con la salvación. Dios no tenía por qué salvarnos, pero Él tomó la iniciativa propia de salvar a pecadores, de su propia iniciativa. Creo que al final del día todos batallamos con esa pregunta de la hermana Nelson. Yeah. Todos nos hacemos esa pregunta, ¿por qué Dios salvó a algunos? Pero cuando replanteamos la pregunta o vemos la respuesta en la Biblia, realmente sabemos por qué Dios salvó a algunos. Lo sabemos, pero la pregunta es diferente. La pregunta en realidad es ¿por qué Dios no salvó a todos? Esa es la pregunta que todos nos hacemos. ¿Por qué Dios no tuvo gracia y misericordia para todos? Creo que la Biblia también nos dice la verdad al respecto, porque Dios es santo. ¿Entiendes? O sea, Él simplemente no podía dejar pasar el pecado del mundo y decir, ok, aquí no pasó nada, todos salvos y vénganse para acá. No, el pecado tiene que haber un pago por el pecado. Y una tercera pregunta que a veces no contemplamos es ¿por qué Dios tiene que salvar? Dios no está obligado a salvar. No hay nada en la creación que lo obliga a Él a tener que hacerlo. Él lo hace por su gracia, por su amor, por quien Él es, por su misericordia, pero no es una obligación de parte de Dios. Pero tampoco es algo que nosotros nos podamos ganar. Porque si fuera algo que nosotros nos pudiéramos ganar, bueno, pues entonces ¿para qué vino Cristo al mundo, verdad? Ni merecer. Correcto. Así que, hermana Nessie, bienvenida al mundo de las interrogantes. Y también otra cosa, uno ya de este lado, uno debe de estar mucho más agradecido de que estamos, de que somos, por decir así, que fuimos elegidos, por decir así, que Dios tuvo misericordia de nosotros. O sea, eso verlo, Dios mío, que no hay palabras para describir, o sea, qué hermosura tan bella de ser parte de los que tú decidiste ser. Es correcto. Y Primera de Corintios, hermano, arroja una verdad bien clara, por si acaso se nos ocurre a nosotros, ¿verdad? En nuestro ego, llegar a pensar que es por alguna virtud de nosotros. Primera de Corintios, capítulo 1-2, dice, porque lo vil y lo menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. O sea, que tampoco nos creamos que éramos las joyitas más limpias de todo el canasto. Esa es la realidad de nuestra salvación. Amén. Bueno, sí. Miss Amelia. Es para su gloria. Ya, correcto, yes. Y demostrar sus atributos. Yes. ¿Sí? Misericordia. Yeah. Pero I guess I just have had to understand the fact that if he would have been glorified to the max, to the absolute fullness of his glory through saving everyone, then he would have done that. That's correct. But that's not the reality. Right, yeah. But he's done what has shown his full glory, and we are left to be thankful for the fact that we are included in that. That's correct, that's correct. Dice Amelia que el propósito principal de la salvación de los pecadores no es la satisfacción de los pecadores, es su gloria. Amén. Es la gloria de Dios. No es la felicidad de nosotros, es su gloria. Que nosotros experimentamos felicidad al ser salvos, sí, pero ese no es el propósito principal por el cual Dios salva al pecador. Amén. Bueno, hemos estado estudiando en el punto número 1 y en el punto número 2 acerca de la perseverancia de los santos y la preservación que Dios hace en la salvación de los creyentes. Aquellos que nos escuchan por primera vez pueden sintonizar la parte número 1 y la parte número 2 de la perseverancia de los santos que está en nuestro canal de YouTube. Hago esta aclaración porque tenemos gente que está esperando el video para poderlo ver una vez se haya grabado.
Pero hoy vamos a culminar con el punto número 3. El punto número 3 de la confesión, que trata con la realidad de que aún aquellos que han sido salvos luchan en su vida como creyente ¿con qué? Con nuestro pecado. Con el pecado, ¿verdad? Y vamos a ver la diferencia entre el creyente y su lucha con el pecado y aquellos que simplemente no son creyentes. Vamos ahí a la... ¿Qué página es? Porque 27. La página 27, el párrafo número 3. Y damos lectura al párrafo. Y dice: y aunque los santos, mediante la tentación de Satanás y del mundo, el predominio de la corrupción que queda en ellos y el descuido de los medios para su preservación, caigan en pecados graves y por algún tiempo permanezcan en ellos, por lo que incurren en el desagrado de Dios y entristecen a su Espíritu Santo, se les dañan sus virtudes y consuelos, se les endurece el corazón y se les hiere la conciencia. Lastiman y escandalizan a otros y se acarrean juicios temporales. Sin embargo, renovarán su arrepentimiento y serán preservados hasta el fin mediante la fe en Cristo Jesús. Y vamos a tratar de desarrollar las implicaciones de lo que está diciendo ahí el párrafo. Y muchos me preguntan qué es lo que nosotros utilizamos para desarrollar la clase. Para los que nos están viendo por internet, es la Confesión Bautista de Fe, el comentario de Sam Waldron, es básicamente el manual que yo utilizo para poder desarrollar la clase. Y yo quiero que hoy hablemos acerca de la dificultad de la perseverancia. La dificultad de la perseverancia, porque créame, hermanos, que perseverar en Cristo tiene un precio. Tiene un precio. Aquellos que han creído esa mentira de que ay, el camino en Cristo es color de rosa y que todo te va a salir bien y que no vas a tener luchas y batallas. No, esa no es la realidad del verdadero cristianismo. Todo creyente va a luchar y va a tener dificultad en la perseverancia. Eso es una realidad. Y Sam Waldron dice, explicando acerca de este punto, dice: la afirmación central de este párrafo aclaratorio puede expresarse de la siguiente manera. Escuche bien. Los verdaderos cristianos pueden caer y de hecho caen en pecados graves y continuar en ellos por un tiempo. El contenido de este párrafo está dispuesto alrededor de esta afirmación. Y lo vamos a dividir en dos secciones. Las diversas causas de la recaída o de la caída en el pecado y los trágicos frutos de la caída. Y luego, son 3 puntos. Y luego la solución positiva de la recaída. Así que tenemos las diversas causas de la recaída. ¿Por qué los creyentes caen? ¿Por qué los creyentes, habiendo sido limpiados de sus pecados, habiendo confesado a Cristo como su Salvador, por qué seguimos pecando? Porque hay algunos creyentes que caen en unos pecados bastante que traen muchas consecuencias. Luego vamos a ver los trágicos frutos de esa caída, porque nuestro pecado, aún como creyente, trae ¿qué? Trae consecuencias. No se crea ese cuento de que porque somos cristianos y vamos donde el Señor y confesamos nuestro pecado y somos limpiados por su sangre. No se cree ese cuento que no hay consecuencias aquí en la tierra por los pecados que hacemos. Las hay. El Señor te perdonará, pero las consecuencias las vas a tener que pasar y las vas a tener que vivir. No te vas a escapar de ellas, no nos vamos a escapar de ellas. Y luego vamos a ver la resolución positiva de la caída. ¿Cuál fue la segunda? Las diversas causas de la recaída, los trágicos frutos de la recaída y la solución positiva a la recaída. La confesión, hermano, indica las 3 causas del pecado con las que estamos familiarizados. ¿Cuáles son las 3 áreas donde nosotros como creyentes constantemente luchamos? Dígamelas. El mundo, el diablo y la carne. Correcto. Esas son las 3 áreas con las que todos nosotros como creyentes luchamos. Luchamos contra el mundo y sus deseos y sus placeres. Luchamos contra la carne. ¿Y cuál es la carne? ¿Dónde está la carne? It's us. Acompañándonos todo el tiempo. Ahí, yeah. Noche y día. La carne está ahí todos los días, hermano. Tan pronto usted abre los ojos,
La carne y los deseos de su carne se levantaron con usted. Y se levantaron con uno, hermano. Y a veces nos engañan y nos hacen creer que ciertas de nuestras conductas son aceptables, hermano. Y hay un libro que escribió Jeff Bridges, no sé si ustedes lo hayan leído o han escuchado de él, que se llama Pecados Aceptables. La carne nos hace creer que hay ciertas conductas que son aceptables y son pecaminosas, hermano, pero nuestra carne nos engaña y nuestra carne se levanta con nosotros todos los días. Y el diablo obviamente tienta, envía sus dardos de fuego y busca oportunidades para hacer caer al creyente. Estas tres fuentes de tentación no pueden evitarse, pero los cristianos pueden aún ser guardados de pecados graves. La confesión pues menciona una cuarta razón, y esta es la que a lo mejor a veces no contemplamos. ¿Cuál usted cree que es una cuarta razón por la cual a veces los creyentes caen y se comportan de maneras pecaminosas y carnales? Inmadurez. Sí, eso es parte de. Eso es una actitud carnal. La inmadurez es carnal. ¿Bien? Hay algo más que a veces se nos... Que lo dice la Constitución. Está en la confesión. La confesión lo Sí. dice. Hay El unos- descuido de los medios para su preservación. Correcto. El descuido de los medios para la preservación, hermanos. ¿Y cuáles son esos medios que Dios le ha proveído a los creyentes para que puedan perseverar en su caminar como cristianos? Oración, ayuno, Su palabra. ¿Qué más? La congregación con los santos. oración. La congregación con los santos es bien. La hermandad, la comunión en la iglesia local. ¿Qué más? Ayuno. El ayuno. ¿Qué más? La confesión lo define de la siguiente manera, hermano. Algunos de estos medios son la palabra de Dios, la oración, el ayuno, el oír la palabra de Dios. Porque no solamente usted necesita leer y estudiar la palabra de Dios, usted necesita escuchar la palabra de Dios siendo predicada y siendo enseñado por otro. Eso es un medio que Dios le ha dado a la iglesia local y al creyente para que pueda perseverar en la fe. ¿Usted sabe por qué hay tantas personas que profesan ser creyentes? No voy a entrar en el debate si son o no son, pero ¿por qué hay tantas personas que profesan ser creyentes y nunca crecen en su vida espiritual? Porque no están siendo expuestos a la predicación y a la enseñanza de la palabra de Dios de una manera constante. No lo están haciendo, hermano. Y después culpan al diablo. Ese es el primero al que le echan la culpa. Ay, este diablo mentiroso. No, es que tú eres un carnú y no utiliza los medios que Dios te ha dado para perseverar en la fe. Y mire, yo estuve en esta situación, créame. O sea, yo no estoy pintando aquí como que yo tengo toda esta situación dominada. No, hermano, por muchos años yo descuidé los medios que Dios ha proveído para mi preservación y para mi perseverancia. Hubo un tiempo en mi vida, hermano, donde yo ninguna de estas cosas, ni la lectura de su palabra, ni la oración, ni el oír la palabra de Dios. Yo me aparecía en la iglesia cuando me daba la gana. Cuando me daba la gana. Y cuidado si alguien se atrevía a cuestionarme. Porque como pertenecía a una membresía donde pues cada cual hacía lo que bien le parecía, pues yo me aparecía cada 3 meses y nadie me decía nada. También descuidé la comunión entre los creyentes. Pero hay un elemento más que dice la confesión, es la diligencia en nuestro llamamiento, hermanos. Nosotros hemos sido llamados a ser santos. Amén. No es que vamos a ser santos como Dios, pero hemos sido llamados a ser santos. Y eso implica, obviamente, el uno apartarse de aquellas cosas que pueden contaminar a uno espiritualmente. Y esto lo podemos ver en el punto número 1 de la confesión, si vamos a los pasajes bíblicos. Vamos a Mateo 26. Mateo 26. Mateo 26, versículos 70, 72 y 74. Aquí la confesión va a presentar básicamente
la lucha que tuvo Pedro en el momento de su negación. Y aquí hay varios elementos envueltos. Desde el versículo 69, para ver el contexto. Dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, ¿tú también estabas con Jesús el Galileo? ¿Dónde estaban todos los discípulos cuando esto estaba pasando? Esparcido. Se fueron. En vez de mantener la comunión unos con los otros, se fueron corriendo. Se alejaron uno de los otros. Eso es un medio que Dios da al creyente para poder perseverar, hermano, la comunión entre los hermanos. Y Pedro se alejó. Andaba solo en una esquina. Dice, mas él negó delante de todos, diciendo, no sé lo que dices. ¿Quién está hablando aquí? Pedro. Está hablando Pedro, pero detrás de Pedro, ¿qué es lo que se está manifestando? Bueno, la carne de él. Su carne. La carne de él. Su pecaminosidad. Está mintiendo. Porque ¿qué es lo que está diciendo? Dice, no sé lo que dices. ¿Cómo que no sabe lo que dice? Está mintiendo. ¿Qué está haciendo? Está mintiendo. El diablo no es el que está mintiendo por él. Él está mintiendo. Correcto. Esa es su carne manifestándose. Dice, saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también estaba con Jesús el Nazareno. Pero ¿qué hizo de nuevo él? Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente tú también eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces, un creyente y que está en un momento dado, hermano, experimentando una caída pecaminosa en su vida. ¿Está mintiendo? ¿Ok? Está traicionando públicamente a su Señor. Y jurando también. Está jurando, hermano, que no conoce a Jesús. Pedro está mostrando las diversas causas de su caída. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar. No conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo ahora lloró amargamente. O sea, yo no quiero que minimicemos lo que está pasando aquí. El mismo Pedro, que unos 10 capítulos anteriores había dicho, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ahora lo está negando públicamente y no lo conoce. Un Pedro que Cristo dijo, sobre esa confesión que tú has hecho, yo voy a edificar a mi iglesia. Ahora él mismo está negando esa confesión que había hecho unos 10 capítulos atrás. Así que vemos, hermano, que un creyente puede caer en un pecado grosero como este. Puede en un momento dado la carne dominar su vida y llegar a comportarse no solamente físicamente, sino verbalmente de una manera deshonrosa. ¿Me expliqué? ¿Expliqué lo que...? Okay. Sí, hermano, porque a veces nos escandalizamos. Ay, como es hermano, fulano, no puede ser. No, hermano, no seamos más santos que nadie. La vamos a fregar, como dicen por ahí. Vamos a fregar. No estamos promoviendo el pecado entre la hermandad, pero va a haber momentos. Sí, pero es una realidad también. Pero es una realidad. Ajá. Pero pasa lo siguiente en ese punto. Que el Señor le había dicho a él. Correcto. Y ahí es donde uno tiene que bajar la cabeza y decir, Señor, sí, yo estoy luchando con eso. O sea, es muy diferente decir, no es que como vamos a pecar, pues, y no nos escandalicen, pero es muy diferente cuando el Señor te confronta con el pecado, el Señor me confronta con mi pecado, y en vez de yo decir, Señor, sí yo lo estoy haciendo, ¿qué él hizo? Cuando el Señor le dijo, esto te va a pasar, él dijo, no, yo nunca, yo es más, voy a dar mi vida por ti, que son palabras grandes, o sea, con la boca me como un león. Entonces ahí está, siempre que pase, que Dios pone en evidencia, o el Espíritu Santo alumbra un pecado en una persona, que obviamente le va a traer vergüenza y otras cosas más. Siempre el Señor primero se acerca a través de su palabra y dice, mira, entremos a cuenta tú conmigo. Correcto. Y la actitud de él fue, no, yo no.
Que tú no sabes lo que me estás diciendo, y así nosotros decimos frente a la Biblia, que yo no. Ella trae. ¿Cuál fue la actitud que se manifestó en Pedro cuando Cristo le dijo, tú me vas a negar? Orgullo. ¿Orgullo? ¿Qué más? Arrogancia. ¿Ah? Arrogancia. Prepotencia. Soberbia, prepotencia. Idolatría también. Suficiencia propia. Idolatría también. ¿Y de dónde vienen todas esas características? De la carne. De la carne, sí. De la carne. ¿Verdad? Alex tiene una pregunta. Sí. Oh, Alex, Sí, adelante. Lo que pasa es que muchas personas están como que, o sea, afianzadas a esa frase que dice, el que peca y reza empata. Ajá. Eso es un dicho muy común en Colombia, ¿verdad? El que peca y reza empata, por lo menos. Hoy pequé, después le oro a Dios, le pido perdón por mi pecado, y no lo vuelvo a hacer. Exacto. Correcto. Y así se mantiene toda la vida. Claro. Especialmente el contexto del cual nosotros muchos venimos, por lo menos los que vienen del catolicismo romano. ¿Cómo era que el penitente resolvía su conflicto mental? ¿Qué hacía? Iba y se confesaba, ¿verdad? Te absuelvo, la absolución, ¿verdad? Te absuelvo de tus pecados, hijo, vete y no peques más. ¿Y qué hacía tan pronto salía? Pecar de nuevo. Claro, y decía, pues, ¿qué es lo que yo necesito? El domingo que viene voy y me confieso de nuevo. ¿Me entiendes? Y esa mentalidad, hermano, está ahí. En personas que vienen expuestas del catolicismo, eso automáticamente está ahí. Pero lo que la confesión está enseñando, hermano, no es licencia para pecar. Lo que está presentando es la realidad de que los creyentes pecan. De que los creyentes vamos a caer en momentos dados en alguna situación u otra. Pero Dios ha proveído ciertos medios para que nosotros estemos alertas y estemos vigilantes y tengamos cuidado. Y que no confiemos en nuestra propia habilidad, hermano. No confiemos. Si usted está luchando con alguna área pecaminosa en su vida, Dios le ha proveído medios para que usted pueda obtener la victoria. Pero esos medios incluyen a un grupo de hermanos y hermanas a los cuales usted debe recurrir. No para confesarle su situación para que Él le absuelva de sus pecados, porque eso no es. Pero es para buscar el apoyo. Hermano, estoy luchando con una área en mi vida. A lo mejor usted no tiene que dar muchos detalles, pero tengo áreas en mi vida. Puedes orar por mí. Necesito de verdad apoyo en estos momentos porque es que si continúo en este patrón, la voy a fregar de una manera pública. La voy a fregar de una manera pública. Vamos a hablar entonces de los trágicos frutos de la recaída. ¿Qué es lo que pasa en la vida de un creyente cuando no resuelve este conflicto y se mantiene en un estado de pecaminosidad? La confesión nos presenta varias evidencias bíblicas acerca de las consecuencias y los frutos de la recaída. Número 1 es que el creyente que recae o cae en algún tipo de práctica o conducta pecaminosa incurre en el desagrado de Dios y entristecen a su Espíritu Santo. Miren lo que dice, vamos a los pasajes bíblicos que da la confesión. Vamos al Salmo 38, versículos 1 al 8. Alguien que lo tenga y lo pueda leer. Salmo 38, versículos 1 al 8. Salmo 38, versículos 1 al 8. Está ahí en su confesión. En el punto número 2. Usted se fija que en el párrafo tiene unos textos abajo y hay unos números. Ok. Alguien que tenga el Salmo 38, versículos 1 al 8. Jehová, Adelante, Isaac. Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera, gimo a causa de la conmoción de mi corazón.
el verdadero creyente, aquel que ha nacido de nuevo, aquel que realmente ha sido salvado por Dios, esto de una manera u otra es lo que experimenta y siente en su vida mientras está en esa actitud y en ese comportamiento pecaminoso sin arrepentimiento, hermano. ¿Okay? Y el salmista es un claro ejemplo de esta realidad. O sea, el salmista era un hombre que las escrituras dicen que era conforme a ¿qué? Al corazón de Dios. Yeah. Pero a la misma vez, hermano, David cometió uno de los muchos pecados públicos que trajeron escarnio no solamente a su vida, sino a su familia y también al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel también sufrió las consecuencias. Pero una cosa que estamos viendo aquí en este salmo de David es que él experimenta esto aún cuando ya se arrepintió. Correcto, sí, correcto. O sea, aún cuando se arrepintió, él pasó estas cosas. Correcto. Experimenta todavía esos sentimientos de culpabilidad, esos sentimientos de deshonré a Dios y estoy experimentando en mi cuerpo y en mi mente las consecuencias de mi pecado. Pero seguía siendo el siervo de Dios ante los ojos de Dios, pero eso no quita los sentimientos que se producen por causa del pecado. El que no es creyente verdadero, le importan 3 cacahuates. Sigue su vida tranquilo, aquí no ha pasado nada. No tiene ningún tipo de sentimiento en su vida, no le produce desagrado su pecado, sigue viviendo tranquilo, hermano. Vamos a Isaías 54, versículos 5 al 9. Isaías 54, versículos 5 al 9. De 5 al 9. 64, ¿no es? Oh, perdón, Isaías 64, sí, del 5 al 9. Gracias. El que lo tenga y lo pueda leer. Rubén. 5 al 9. Sí. Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí, tú te enojaste cuando pecamos, en ellos hay perpetuidad y seremos salvos. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Y nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para hacerse de ti. Por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. No te enojes sobremanera, oh Jehová, ni tengas perpetua memoria de la iniquidad. He aquí, mira, ahora pueblo tuyo somos todos nosotros. Esta es la confesión del profeta Isaías ante la realidad espiritual del pueblo, hermano. Y fíjese que él se incluye a sí mismo, siendo el profeta de Dios, él se incluye a sí mismo en los pecados del pueblo. Porque de una manera u otra, hermanos, el pecado del creyente que pertenece a una comunidad de fe no solamente le afecta a él personalmente, afecta a todo, a todos, hermanos, de una manera u otra. Porque como somos un cuerpo, cuando usted se da un mamellazo de esos bien buenos en el dedo, usted nunca ha estado caminando y con la esquina de la cama o algo, o la pared, se da en el dedo. ¿Verdad que todo su cuerpo lo siente? Mira, hermano, hasta los pelitos de la nariz sienten el impacto de lo que usted acaba de pasar. Lo mismo sucede en nuestras vidas, hermano. Cuando nosotros pecamos, de una manera u otra, todo el cuerpo se afecta, todo el cuerpo de alguna manera u otra sufre las consecuencias de nuestro pecado. Pero lo interesante de lo que está diciendo el profeta, hermanos, es que hay una parte bien interesante, porque el profeta reconoce que ninguna de sus buenas obras le van a servir. Y él entiende que sus buenas obras son ¿qué? Trapos de inmundicia, hermano. Y el profeta básicamente está reconociendo, mira, nosotros como pueblo te hemos desobedecido, nos hemos rebelado contra ti, hemos pecado contra ti, nuestras buenas obras no nos van a ayudar. Vamos a experimentar el enojo de Dios. Israel iba a experimentar el enojo de Dios sobre sus vidas, hermano. Seguían siendo el pueblo de Dios, pero Dios como Padre, hermano, Dios al que ama, disciplina.
Cuando usted y yo tenemos que corregir a alguno de nuestros hijos, ¿lo hacemos con una sonrisa? No, lo hacemos con coraje porque nos está, ¿verdad? Nos está causando enojo su actitud y su comportamiento. Lo mismo sucede con Dios, hermano. La diferencia entre el enojo de nosotros y el enojo de Dios es que el enojo de Dios es santo, perfecto y justo. Correcto. El de nosotros no. El de nosotros está influenciado por nuestra pecaminosidad. A veces injusto. A veces es injusto, pero el enojo de Dios no es injusto, hermano. Y el creyente, aunque sigue siendo amado por Dios eternamente, experimenta, hermano, el enojo de parte de Dios a causa de su pecado. Eso es una realidad. Y las consecuencias de su pecado las va a tener que vivir. Pero eso es un regalo, hasta eso. También. Sí. Eso es un regalo de Dios. Correcto. Eso es una muestra de su amor, el que Él se enoje en contra de nuestro pecado. Porque la razón es formal, ¿no? A la santidad, es la santidad que Él quiere. Correcto, correcto. Entonces es un regalo también. Porque si Dios realmente no manifestara su amor y su enojo para con nuestras vidas, ¿qué haría? Pues nos deja, nos abandona ahí a nuestro propio parecer y a nuestro propio camino. Efesios 4:30. Efesios 4:30, esto es un pasaje bien cortito que dice: no entristezcáis al Espíritu Santo. ¿Verdad? ¿Alguien que lo tenga? Efesios 4:30. Efesios 4:30. Ok, lo leo. Sí. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. O sea que fíjese que hay una promesa de que hemos sido sellados por el Espíritu Santo y hemos sido sellados ¿para cuándo? Para el día de la redención. Hay una promesa ahí de Dios. Dios está prometiendo, pero a la misma vez el creyente que ha sido sellado por el Espíritu puede entristecer al Espíritu Santo en su vida por causa de su pecado y de sus acciones. Primera de Tesalonicenses 5:19. Perdóname, porque está dentro de ese mismo contexto, está hablando de pecado. Yeah. Ese es el contexto. Primera de Tesalonicenses 5:19. 14, ¿no es? No sé, ¿qué dice? 14, ¿O 14:19? No, 5:14. O 5:14. Okay. Primera de Tesalonicenses. ¿Ah? También el 19. Ok. Es que yo creo que aquí el comentario se tragó 2 o 3 versículos. El del 14. ¿Cuál es el que dice el 14? Primera de Tesalonicenses. Si alguien lo tiene. ¿You have it? Ok. Dale, Amelia. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Ese es el 14. El 14. El 14, sí. Ok. 5:14. ¿Y el 19? No apaguéis al Espíritu. No apaguéis Al Espíritu. al Espíritu, hermano. Y no apaguéis al Espíritu no significa que el Espíritu Santo va a salirse del creyente, hermano, porque primero vimos de que ha sido sellado. Lo que el texto se refiere de apagar el Espíritu, está hablando de la influencia y el control que el Espíritu Santo tiene en la vida de un creyente. Por eso las Escrituras, usted va a encontrar pasajes en el Nuevo Testamento que dice sed llenos del Espíritu Santo. Eso se llama malinterpretado. Un creyente, hermanos, no es que en el día de su conversión recibió Espíritu Santo hasta las rodillas y que ahora necesita seguir llenándose para que ese Espíritu Santo siga llenando, ¿verdad? Cada vez más y más su vida. No está hablando de eso, hermano. El creyente ha sido totalmente poseído por el Espíritu Santo. Cuando el pasaje, las Escrituras hablan de que seáis llenos del Espíritu Santo y no apaguéis el Espíritu Santo, está hablando de la influencia y del control santificador que tiene el Espíritu Santo en la vida de un creyente. Y yo como creyente sí tengo la capacidad de poder, de una manera u otra, por causa de mi pecado, afectar ese proceso de santificación en mi vida. Y eso es una manera de apagar
el Espíritu Santo porque estoy, por causa de mi pecado, estoy dejando que mi carne sea la que domine mis sentimientos y mis pensamientos y mis emociones y no los frutos que produce el Espíritu Santo en mi vida. ¿Me estoy explicando? Ok. Porque no apaguéis el espíritu no tiene nada que ver con el volumen de las bocinas, no tiene que ver nada con la velocidad del canto, no tiene nada que ver con eso, hermano. Tiene que ver con el poder que nosotros la capacidad. No, déjeme usar la palabrería correcta. La sumisión. Está hablando de la sumisión y de la obediencia que yo tengo a la obra del Espíritu Santo en mi vida. ¿Estamos claros hasta ahí? El Espíritu Santo es Dios, por ende no hay nada que nosotros podamos hacer para afectar su santidad. Pero sí, de la misma manera que nosotros tenemos todos los días la oportunidad de abrir la Biblia o no abrirla, correcto, leer la palabra y someternos a ella, eso hacemos con la guianza del Espíritu Santo, que tiene todo creyente desde que el Señor lo salva y lo sella, y el Espíritu Santo está ahí, redarguyéndolo. Pero el Espíritu Santo un día lo contristamos y Él nos dice, oh, no, Él es Dios. Él es Dios. Y tú necesitas de Él y yo necesito de Él. Correcto. Espíritu Santo nos guía, no hagas eso. Exacto. ¿Y qué hacemos? Lo hacemos. No te metas por ahí. Y ahí vamos, hermano. De cabeza. Una de las formas que podemos decir de como es como cuando apagamos el espíritu, por ejemplo, es cuando se pierde el gozo. O sea, por ejemplo, David cuando atravesó ese pecado. Eso lo vamos a ver, pero sí. Y donde dice, Señor, devuélveme el gozo de mi salvación. Correcto. Estaba apagado. Y cuando un cristiano atraviesa por un momento de pecado, pues pierde el gozo. Y eso es parte de se afecta la comunión que tiene con Dios y eso produce tristeza, produce angustia. Claro, porque uno de los frutos del Espíritu es que el gozo. Eso es así. Consecuencia número 2 de los trágicos frutos de la recaída es que se les dañan sus virtudes y consuelos al creyente. Vamos al Salmo 51, versículos 10 al 12. Salmo 51, versículos 10 al 12. Yamil, si lo tienes y lo puedes leer, te lo voy a agradecer. Salmo 51, versículos 10 al 12. Se les dañan sus virtudes y consuelos. 10 al 12. Y dice así: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Así que vemos, hermano, que el pecado en la vida de un creyente verdadero va a dañar y va a afectar de una manera su condición espiritual, su comunión con Dios, su relación con Dios. La va a afectar, hermano. No hay forma de deshacernos de esa realidad. Y aquí el salmista está expresando varias cosas. Primero dice que cree que, ¿qué quiere que Dios haga? Un corazón limpio. O sea, que él reconoce que su corazón no está limpio. No está limpio, hermano. ¿Qué más dice? Un espíritu recto. Un espíritu recto. Él reconoce que su espíritu, cuando la Biblia, cuando está hablando ahí de crea un espíritu recto, no está hablando del Espíritu Santo de Dios. Está hablando de su disposición, de su voluntad, de sus inclinaciones. Él reconoce que sus inclinaciones en esos momentos y sus deseos no son correctos. Dice, renueve en mí un espíritu recto. Él reconoce que no está recto, que está incorrecto, que es la palabra, el antónimo. Número 3, se le endurece el corazón y se les hiere la conciencia. Esto ya es un nivel un poco más profundo, el cual un creyente puede, hermano, por falta de arrepentimiento en su vida, experimentar dureza en su corazón. Vamos al Salmo 32, versículos 3 al 4. 32. Salmo 32, versículos 3 al 4. Okay. Jimmy, si lo tiene. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Okay. Así que vemos, hermano, las consecuencias del pecado. Aquí está el salmista expresando
las consecuencias internas, cómo él se sentía internamente a causa de su pecado. Dígame alguna de las cosas que expresa ahí. Se sentía viejo, dice ahí. Se sentía viejo. Como Una persona vieja, hermanos. Por lo general, las personas que ya son de mayor edad, la vida les pesa. Yeah. La vida les pesa, pues están cansados, hermano. No tienen las mismas fuerzas. Físicamente, emocionalmente, no tienen las mismas fuerzas porque ya han alcanzado una edad, ¿verdad?, de vejez en su vida. Ya no tienen las mismas fuerzas que antes. Y el pecado, hermano, en la vida del creyente debilita al creyente, pierde fuerzas. El pecado no envejece. El pecado lo envejece. Y el pecado no envejece, el pecado está ahí. Siempre. Y que envejece. Mire, yo no sé si usted le ha pasado esto, se ha dado cuenta de esto. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que las personas que realmente, por ejemplo, las personas que padecen de muchos vicios de droga y de alcohol, usted los ve que cuando realmente son crónicos en esas conductas, Correcto. usted ha visto cómo cambia su semblante y cambia su rostro. Y pueden tener 27 años de edad. Y el vicio de droga y la vida que están llevando, hermano, los hace ver como si tuvieran 40 años. Las consecuencias del pecado, hermano. Bueno, pues en el creyente, el pecado, hermano, puede causar el que el creyente se sienta, hermano, siente esa carga a causa de su pecado y esa debilidad espiritual a causa de su pecado. Vamos al Salmo 73, versículos 21 al 22. Salmo 73, versículos 21 al 22. Jerica, si lo tienes. Salmo 73, versículos 21 al 22. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Wow. Un momento, hermano, en que el creyente, por causa de su pecado, a veces se comporta como una bestia. ¿Cómo funcionan las bestias? ¿Cómo viven las bestias, los animales? ¿Bajo qué? ¿Bajo raciocinio? Bajo instinto, hermano. Y a veces el creyente que está viviendo una vida de carnalidad, de mundanalidad y de pecado, actúa, hermano, como una bestia. No está pensando en las consecuencias de sus acciones. Mire, yo le voy a dar un ejemplo bien cómico para ilustrar la realidad. Nosotros tenemos un perrito en nuestra casa. Okay. Nosotros le hemos dicho hasta el cansancio al perro que él no se puede orinar en la alfombra. O sea, ya se lo hemos explicado, le hemos dado en el hocico, lo hemos castigado, lo hemos encerrado en el cuarto. O sea, hemos hecho todo lo habido posible, hermano, para que él abandone esa conducta. Y se te queda mirando así mientras tú lo regañas. Y a veces se enoja porque lo está regañando y te hace... Ya me lo has dicho varias veces, estoy cansado. Exacto, vas a seguir con lo mismo. ¿Y qué hace al otro día? Lo mismo, en la misma esquina que lo regañamos y yo lo llevo y le pongo el hocico ahí donde no te puedes orinar aquí. Y vuelve y lo hace. O sea, que aquí es donde me voy. Exacto, porque es una bestia, es un animal. Okay. ¿Ya probó con periódico? ¿Ah? ¿Ya probó con periódico? He probado con todo, Jimmy. Y el creyente, hermano, cuando se sumerge en el pecado, perdonen la metáfora y la analogía, pero se comporta como una bestia y como un animal, porque está actuando bajo instinto, hermano. Y yo sé que a ninguno de nosotros nos gusta que nos digan, ¿me entiendes? Que a veces somos unas bestias y unos animales en nuestro comportamiento, pero a veces esa es la manera en que nos comportamos, hermano. Pero es interesante, en el ejemplo de Nabucodonosor, que el Señor hizo que él pasara por eso, que se comportara así, y no fue hasta que pasó por eso, entonces reconoció la grandeza de Dios. Eso es así. Correcto. Yeah. Número 4. ¿Cuál es alguno de los frutos de la recaída pecaminosa en la vida de un creyente? Es que lastima y escandaliza a otros. Lastima y escandaliza a otros. Escuche bien, hermano. Mis pecados
los afectan a cada uno de ustedes. Yo sé que en el cristianismo de hoy la gente no quiere hablar de eso, pero esa es la verdad. Esa es la verdad. Mis pecados los afectan a cada uno de ustedes, de una manera u otra. También sucede de allá para acá. Y sucede horizontalmente. Sucede, hermano. Y yo no estoy diciendo aquí que vamos a vivir unas vidas perfectas, pero tenemos que estar conscientes de esta realidad. Mientras más consciente yo estoy de mi pecaminosidad y de mi propensidad a caer, más yo voy a recurrir a los medios que Dios ha establecido para yo poder mantenerme perseverando y siendo preservado en la fe. Exacto. Así que mis pecados lastiman y escandalizan a otros. Ahí hay varios pasajes, pero vamos a considerar algunos. Vamos a Romanos capítulo 14, versículos 13 al 18. Romanos capítulo 14, versículos 13 al 18. Lo voy a leer. Romanos capítulo 14, versículos 13 al 18. ¿Lo tenemos? Ok, dice así la palabra del Señor. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Voy a darle el contexto de este pasaje para que puedan entenderlo. Pablo le está hablando a la iglesia en Roma, y en la iglesia en Roma habían creyentes que eran ¿qué? Judíos, y habían creyentes que eran gentiles. Muchos de los gentiles en su vida pasada sacrificaban animales a los ídolos, y esas mismas carnes que se habían sacrificado a los ídolos eran las que vendían en el mercado. Obviamente un judío que ha sido criado, ¿verdad?, bajo el judaísmo y la ley de Dios, ahora es creyente en Cristo, y para él es totalmente inconcebible de que un creyente coma comida sacrificada a los ídolos. Para eso él es de ser el sacrilegio más grande. Pero ¿qué pasa? Que el gentil está yendo al mercado a comprar la carne y él no sabe si esa carne que está comprando se le está comprando y era una carne que se había sacrificado a los ídolos. Él no lo sabe. Eso era un asunto interno entre el templo y los que trabajaban en el mercado. No toda la comunidad sabía que esta carne se había sacrificado a los ídolos. Pues el gentil cristiano, ¿qué está haciendo? Va a comprar su carne común y corriente como hace todo el mundo. Porque él no sabe que está siendo sacrificado o que había sido sacrificada a los ídolos. Entonces, ¿qué está pasando? Aquí hay un conflicto entre los hermanos judíos y los hermanos gentiles. Porque entonces los hermanos gentiles están comiéndose bien rico su carne, que no saben que fue sacrificada a los ídolos, y los judíos están jalándose los pelos. No puede ser. ¿Cómo es que este impío gentil cristiano está comiendo carne sacrificada a los ídolos? Y Pablo les tiene que desde el capítulo 14 darle una cátedra, pero no solamente a los judíos, sino también a los gentiles. Porque le está diciendo a los gentiles, mira, tu hermano judío, lo que tú estás haciendo para tu hermano judío es un escándalo. Él no lo puede entender. Él no lo puede entender. Así que mejor no te hagas, porque estaba pasando lo siguiente, habían algunos gentiles que decían, ay, a mí qué me importa que piense mi hermano judío, yo me voy a comer mi carne, así haya sido sacrificada a los ídolos o no, eso a mí no me afecta. Y se le estaban comiendo, hermano, de una manera pública, y el judío, su hermano en la fe judío, lo veía y se escandalizaba. Bueno, pues entonces, ¿qué era lo que Pablo le está diciendo aquí a los hermanos? Le está diciendo a los gentiles, mira, si para ti comer esa carne no te crea ningún problema, porque eso no es lo que la Biblia le revela claramente, hermano, que no es lo que entra al hombre, lo que contamina al hombre, sino que es lo que sale. Entonces Pablo le está diciendo a los gentiles, mira, no seas tan fanfarrón,
No seas tan orgulloso. Y eso que tú estás haciendo de una manera pública le es de escarnio a tu hermano judío. No lo hagas, porque tu hermano judío es débil en la fe. Para él eso que tú estás haciendo es un escándalo. No lo hagas. Si lo vas a hacer, hazlo de una manera privada. Hazlo de una manera que no afecte la fe o la débil fe de tu hermano judío. ¿Está entendiendo? No sé si me expliqué. Para allá y para acá, de ambos lados. Correcto, de ambos lados. Sí. El judío deja de estar juzgando al que come este tipo de comida porque él le está comiendo y él no sabe que fue sacrificada a los ídolos. Él se le está comiendo de lo más tranquilo. Pero también tu gentil. No seas tan busca pleito. Y si sabes que a tu hermano judío esto le va a hacer de estorbo, no lo hagas frente a él. ¿Entiendes? Si quieres hacerlo en tu casa encerrado, hazlo. Pero no lo hagas frente a él. Dante. Es como aquel hermano que quiere hacer una carnita asada y entra al licor a comprarse una botella de vino para echársela a la carne. Correcto. Y no falta el hermano que lo ve. Exactamente, es un ejemplo. Es un ejemplo. Ay, hermano, ¿cómo va a ser? El hermano entra a la licor, porque tú no sabes para qué fue que entró. ¿Me entiendes? No, entonces el detalle es que, por ejemplo, a lo mejor compró la botella de vino para hacerlo en la carne y tiene la botella de vino en su cocina. Y ese día los hermanos fueron a visitarlo y ven la botella de vino. Dicen, ay, vamos a orar por el hermano porque está batallando con su vida pasada. Está batallando con su vida pasada. No es eso, es que está usando el vino para cocinar un poquito la comida. ¿Me entiendes? ¿Ah? Ay, ay, ay. Vamos a 1 de Timoteo, capítulo 6, versículos 1 al 2. Y esa parte la tengo que cortar porque es que mi cabeza ya vale, mi cabeza ya tiene precio allá afuera. No quiero más problemas. Y no sabes cuánto. Y que fue específico. 1 de Timoteo 6, versículos 1 al 2. Ay, ay, ay. ¿Es 1 de Timoteo 6? 1 al 2. A ver. Ok, sí. Alex, 1 de Timoteo 6, versículos 1 al 2. Todos los que están bajo el yugo de la esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el hombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Usted sabe que en el contexto bíblico, tiempos de Pablo, existía, ¿verdad? Cierto tipo de esclavitud y de servidumbre. Habían personas que por razones económicas se hicieron siervos o esclavos de una persona para poder pagar una deuda o poder obtener un beneficio económico, y ahora su servicio gratuito era la manera en que podían pagar, ¿verdad?, la deuda que tenían o el compromiso financiero que tenían o la problemática que tuvieran. Pero ¿qué pasa? Que ahora estas personas que son esclavos, son siervos de amos, llegan al evangelio, Dios los salva. ¿Y qué está pasando con alguno de ellos? Dicen, no, pues si yo soy libre en Cristo. Se subleva. ¿Entiendes? Yo soy libre en Cristo, yo no tengo que estar, yo no soy esclavo de nadie, yo soy libre en Cristo. Espérate, tranquilo, porque tú tienes una deuda todavía con este amo tuyo, tú no puedes salirte de esa realidad. Porque es cristiano. ¿Me entiendes? Bueno, esa es otra, porque estaba el que era esclavo creyente con amos no creyentes, y el amo no creyente pues se va a comportar, ¿verdad?, como un amo no creyente. Pero Pablo le está diciendo, el comportamiento de ustedes va a causar el que sus amos no creyentes blasfemen el nombre de Dios por su mal testimonio. Por entonces le dice a los que tienen amos que sí son creyentes, dicen, no los tengan en menos por ser hermanos. ¿Entiendes? Pues mi amo es cristiano, yo soy esclavo y soy cristiano, pues entonces yo no le debo respeto a él. Yo no tengo por qué someterme a él, yo no tengo por qué obedecerle. Y esta era la problemática que está pasando, y Pablo dice, no. Sea no creyente o sea creyente, si tú eres esclavo, vas a tener que respetar a tu amo para que el nombre de Dios no sea blasfemado. Porque parece que habían algunos hermanos que se estaban comportando de una manera no digna. Algunos de ellos estaban teniendo un testimonio cuestionable, y Pablo por eso es que le tiene que escribir. Así que, hermanos, nuestros pecados de una manera lastiman
y escandalizan a otros. No hay forma de salir de eso. No hay forma. Y la mejor manera, hermano, escucha este consejo que le voy a dar, porque esto yo lo he tenido que hacer varias veces en mi vida cristiana. Si mi comportamiento es de escándalo a alguien, yo como creyente, yo no debo esperar que esa persona tome la iniciativa. Si yo estoy pecando de una manera pública o privada y que afecta a alguien o a muchas personas, yo soy el que debo buscar la reconciliación. No sé si me estoy explicando. Sí. Okay. Porque a veces pensamos, no, pues ahí que me perdone. No. Tú ve y arregla tu situación. Especialmente cuando nosotros cometimos actitudes y comportamientos cuando no éramos creyentes. Cuando no éramos creyentes. Porque es la realidad, hermano. Nosotros como no creyentes, ¿cómo vivíamos? Como animales. Vivíamos, hermano, no nos importaba lo que hacíamos, ni lo que decíamos, ni nada. Claro, pero ahora como creyentes nosotros tenemos que estar conscientes de nuestro testimonio. Muy conscientes, hermano. ¿Qué fue lo que Zaqueo hizo tan pronto experimentó la salvación en su vida? Pagarle. Restituir el daño que le había hecho a otros hermanos. 4 veces. Restituirlo. ¿Por qué? Porque mi conducta, si mi conducta como no creyente hacía daño, ¿cuánto más usted cree que mi conducta como creyente va a hacer daño y va a lastimar? Va a ser el doble. Va a ser el doble, hermano. Porque ahora, pues, entre impío y impío, ¿qué se puede esperar? Pero entre impío y un creyente, ¿qué es lo que el impío espera del creyente? Comportamiento, ¿verdad? Porque te va a señalar, ay, tú eres cristiano, ay, tú eres cristiana. Te va a señalar porque está esperando un comportamiento de parte tuya. Y número 5, se acarrean juicios temporales. Esta es la parte que no nos gusta. Y es que nosotros tenemos consecuencias de nuestros pecados, hermanos, aquí en la tierra. No en la eternidad, porque no vamos a ser juzgados en la eternidad. Se refiere a juicios temporales. Temporales, aquí, juicios temporales. Nuestras malas decisiones pecaminosas traen consecuencias aquí en la tierra. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Es una persona que estuvo activa sexualmente toda su vida antes de Cristo. Y ahora Dios lo salva. Esa persona, hermano, depende de qué tipo de vida sexual llevaba, si se protegía o no se protegía, qué puede pasar con su vida a causa de su vida activa sexual loca. Acarrear algún tipo de... Acarrea una enfermedad, hermano, puede acarrear una enfermedad. Eso es consecuencia de su pecado. Así ahora sea creyente, nacido de nuevo, regenerado y siendo santificado por el Espíritu Santo de Dios, va a tener que, como quiera, sufrir la consecuencia de su pecado, hermano. Y todos nosotros como creyentes ahora en nuestra vida pasada cometimos decisiones y vivimos vidas, hermano, que todavía estamos pagando las consecuencias de nuestro pecado. Eso es parte de la vida de un creyente. Eso no escapa a la realidad de que somos creyentes ahora en Cristo. Ahora, la situación se va a complicar más todavía cuando entonces ahora yo como creyente persisto en seguir viviendo ese estilo de vida, donde las consecuencias, hermano, pueden ser peores o pueden ser aún mayores. Y eso, hermano, como dice Pablo ahí en 1 de Timoteo, esto blasfema el nombre de nuestro Dios. Acarrean juicios temporales. Vamos a ver un pasaje. Vamos a 1 de Corintios capítulo 11 versículos 27 al 32. 1 de Corintios capítulo 11 versículos 27 al 32. Hermano, si yo estoy diciendo algo y alguien tiene alguna pregunta de lo que estoy diciendo, por favor, levante su mano. 1 de Corintios capítulo 11 versículos 27 al 32 es el pasaje de la cena del Señor. ¿Lo tenemos? Y le está hablando a creyentes, hermano. No le está hablando a inconversos. Dice 1 de Corintios capítulo 11 versículos 27 al 32. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Esa palabra pruébese está hablando de examinarse. Examínese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa.
porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo, hermano. O sea que hay una garantía de salvación, pero también hay una garantía de las consecuencias y del sufrir las consecuencias a causa del pecado. Eso es una realidad. Y aquí no hay decreto que valga. Pero aquí en este pasaje, obviamente está hablando de la práctica o de un pecado que no está arrepentido. Correcto. Porque nosotros vamos a estar en pecado todo el tiempo, básicamente, en ese sentido. Por eso hay un llamado a que nos examinemos como creyentes. Y esa área del pruébese y examinarse, no es solamente llegar a la conclusión de que, ok, tengo áreas en mi vida de pecado. No solamente es el reconocimiento de esa vida pecaminosa, sino también es el arrepentimiento de esa vida pecaminosa. ¿Me entiendes? Y como les dije, aquí no hay decreto que valga. Hay momentos dados, hermano, donde Dios emite un juicio sobre un creyente y experimenta algún tipo de enfermedad o de situación en su vida, y nos podemos nosotros como creyentes matarnos haciéndole círculos de oración y todo, hermano, ahí se va a quedar enfermo. Esa es la consecuencia de su pecado, hermano. Porque le parece que hay muchos débiles y enfermos y aún muchos duermen. Cuando habla de duermen, no es que están durmiendo, es que se murieron. ¿Okay? Es que Dios los mató, hermano. ¿Okay? Por causa de su pecado. Siguen siendo creyentes, porque fíjense que al final dice, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. O sea que hay creyentes, hermano, escuche bien, que Dios los mata. Sí, exacto. Y le voy a dar un caso, que a lo mejor no todos estén de acuerdo, no tiene que estar de acuerdo, pero un caso bien claro, Ananías y Zafira. Muchos no los consideran como creyentes, hay otros que los consideramos como creyentes, pero Dios emitió su juicio sobre su vida, hermano. Instantáneo. ¡Pam! Los mató, para que no tentaran a Dios y no tentaran al Espíritu Santo, hermano. ¿Verdad? No voy a entrar en el debate de si se fueron para el cielo o no, eso es otra clase. Pero vemos, hermano, como Dios emitió su juicio sobre sus vidas de una manera instantánea. Y esas son las consecuencias del pecado, hermano. Esas son las consecuencias del pecado. Y para terminar, dice aquí la confesión, hermanos, no hay garantía de que cualquiera de nosotros no caiga en tales pecados, aparte de una vigilancia perpetua. Puede ser cristiano, pero eso no excluye la posibilidad de que condenes a tus hijos, hieras a otros, te traigas juicios sobre ti mismo y tu familia, y o se debilite grandemente tu seguridad. Es sabio entonces, querido cristiano, continuar siendo indolente, perezoso, despreocupado, descuidado en el deber que ya conoces. La respuesta obviamente es no. ¿Y cuál es la solución positiva, hermano, a esta realidad del pecado en la vida del creyente? Porque tiene que haber una esperanza, ¿verdad? Aleluya. Y es lo que la confesión presenta como la solución positiva a la recaída. Y dice aquí el comentario, dice, los verdaderos cristianos renuevan su arrepentimiento y fe en Cristo. De la misma manera que los elegidos no mueren antes de ser convertidos, así los regenerados no mueren antes de arrepentirse. Repito, de la misma manera que los elegidos no mueren antes de ser convertidos, así los regenerados no mueren antes de arrepentirse. Eso es uno de los frutos de la verdadera salvación. ¿Puede repetirse? Sí, claro. De la misma manera que los elegidos no mueren antes de ser convertidos. En Puerto Rico hay un refrán que dice, no sé cómo es, pero ahí dice, nadie muere en la víspera. No sé si lo han escuchado. Okay. Eso significa que, hermano, el día de la muerte de cada persona ya está dictaminado por Dios desde la eternidad. Pero en el caso de los creyentes, de la misma manera que los elegidos no mueren antes de ser convertidos, así los regenerados, hablando de los salvados nacidos de nuevo, no mueren antes de arrepentirse, hermano.
Dios va a llevar por medio de la obra de preservación al creyente al verdadero arrepentimiento. Lo va a llevar porque es que tiene el Espíritu Santo dentro de él. Y el Espíritu Santo convence de todo pecado, justicia y juicio. Y en Primera de Juan, hermano, vemos el pasaje donde Juan dice, hijitos míos, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con justo, ¿verdad? Hablando con el justo. Pero unos versículos anteriores dice, si nosotros decimos que no hemos pecado, hacemos a Dios mentiroso. ¿Verdad? Así que una de las evidencias del verdadero creyente, hermano, es que confiesa su pecado, reconoce su pecado y se arrepiente de su pecado. A veces el tiempo entre una cosa y otra se tarda porque somos testarudos y somos orgullosos y somos soberbios y que no, que se arrepienta otro, yo no me voy a arrepentir. Tarde que temprano te vas a arrepentir. Dios te va a empujar a una esquina y te va a pasar por diferentes situaciones y te va a quebrantar y te va a doblegar tu orgullo y te va a doblegar tu voluntad hasta que nos arrepintamos, hermano. Mire, Dios, hay un refrán que dice que Dios no ahorca, pero aprieta. Aprieta, pero no ahorca. Aprieta, pero no ahorca. Así es, hermano. En la vida del creyente, Dios te va a apretar. Dios nos va a apretar, hermano. Y eso lo hace por medio de la santificación. No, que se arrepienta fulano. No, tú es que te vas a arrepentir. ¿Ven? Así somos, hermano. Esa es la realidad de nuestro pecado. Pero damos gracias a Dios, hermano, por el Evangelio. Amén, aleluya. Damos gracias a Dios por el Evangelio, porque sin el Evangelio no tuviéramos esperanza alguna. Seríamos los más miserables de entre toda la tierra. Amén. Así que vamos a orar. Algo que hace el Señor también con los creyentes a medida que van caminando con el Señor es que, como pasa con los abuelos y los nietos, que ya un abuelo sabe qué esperar de un niño y que eso no siempre va a ser así. Lo mismo pasa con un verdadero creyente al caminar con el Señor. Se considera a sí mismo primero, el primer pecador. Entonces cualquier situación que surja con los hermanos, su corazón va a estar inclinado a orar y a ser misericordioso y ser prudente con lo que dice o no dice. El que tal vez sea un poco más severo, todavía no ha entendido el amor de Cristo. Porque la palabra dice que cuando un hermano peque, tú mismo también te consideres. O sea, no apuntes el dedo porque tú mismo puedes caer en eso. Correcto. Entonces un verdadero creyente queda marcado por eso. Tiene la palabra del Señor en un alto estándar, pero también tiene misericordia de los demás. No es... Porque Dios ha mostrado misericordia con uno, hermano, y Dios la muestra todos los días. Todos los días, hermano. O sea, mediten esto. Dios, sabiendo lo que usted y yo pensamos el día de ayer, lo que sentimos el día de ayer, lo que maquinamos el día de ayer, o lo que accionamos el día de ayer, y como quiera hoy nos levantamos. ¿Por qué Dios no nos fulminó a todos en el sueño? Lo pudo haber hecho, hermano. Pero Dios muestra su gracia y su misericordia, y nosotros debemos también hacer lo mismo, hermano, para cuando un creyente no se escandalice tanto, hermano. Cuando un creyente caiga de alguna manera u otra, entienda, hermano. A lo mejor ese creyente cayó porque descuidó los medios, ¿verdad?, que Dios da para que el creyente pueda mantenerse ahí perseverando y siendo preservado de parte de Dios. Pero ahora le tocó a él, pero mañana me puede tocar a mí. Te puede tocar a ti, ¿me entiendes? Entonces, pues, es importante, hermano, que no subestimemos el pecado en nuestras vidas, pero seamos conscientes de que el pecado es una realidad de nuestras vidas. Cómo nosotros luchamos contra ese pecado, Dios nos ha proveído las herramientas para poder hacerlo. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta noche, te damos gracias por la oportunidad de compartir algo de tu palabra, Señor. Estos son verdades que provienen de ti, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes en nuestra lucha diaria contra el pecado, contra nuestra carne, contra el mundo y sus deseos y contra las tentaciones que Satanás pone en medio de nuestras vidas. Señor, que podamos estar alerta y que podamos refugiarnos en los medios de gracia que tú nos has dado para que nosotros podamos, aunque sea difícil, pero que podamos mantenernos perseverando en la fe, Señor. Guarda a cada uno de mis hermanos, Señor, que están en este lugar y aquellos que no están con nosotros, Señor, que sea tu gracia también sobre sus vidas y que tu Espíritu Santo siga santificando nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros pensamientos, nuestra voluntad, nuestras inclinaciones de día en día, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús.
Amén.